Hola a todos y todas. El día de hoy les compartiré la parte inicial de la última novela de Ricardo Silva Romero titulada Zoológico Humano, en edición, por supuesto, Alfaguara, que es la principal casa editorial con Penguin Random House, por supuesto, de Ricardo Silva Romero. Entonces, bueno, el libro comienza con una frase de Emily Dickinson que dice: porque no pude detenerme para la muerte se detuvo amablemente para mí. Es bastante interesante porque este texto es una novela, pero se divide por fases. Digamos que la fase inicial como que trata de relatar quién es quién, porque son varios personajes. Ricardo Silva se caracteriza por tener varios tipos de narrador y por supuesto varios personajes en sus novelas, lo cual me parece bastante complejo. He de advertir que este es un texto complejo porque tiene bastantes personajes, bastantes cuestiones históricas y tiene bastantes detalles que no pueden pasar desapercibidos. Entonces, aconsejo que lo lean con detenimiento. No es una lectura densa ni compleja, pero requiere bastante atención. Bueno, decía, la parte inicial como que narra lo que tiene que ver con los personajes y posteriormente pues ya empieza a narrar su historia, sus historias, porque son varias. Entonces, bueno, digamos que la cuestión principal e inicial es la primera fase, que es la noticia de la propia muerte. Así comienza. Lunes 30 de mayo del 2016. Uno sigue siendo uno cuando muere. Lo digo porque lo sé, porque lo viví, porque lo puedo probar. Supe la buena nueva de mi muerte de la peor de las maneras. Ya estaba tumbado y anestesiado y profundo en la camilla de la sala de cirugía, donde por fin iban a extirparme las amígdalas putrefactas, que no me dejaban ni hablar ni respirar. Y le escuché a un residente atolondrado en misericordia las palabras: creo que le maté a su paciente, mi doctor. Creo que se me fue la mano con el señor Hernández y que lo perdimos. Vino que oí el estruendo que oyen los muertos, que vi mi propio cuerpo y mi espíritu se encogió de hombros entre esa oscuridad tan nueva, que un vigilante me mostró mi vida como una comedia y me crucé con 7 figuras extraviadas y adopté e incorporé sus vidas en el verdadero presente, que volví a mí mismo a regañadientes y poco a poco fui entendiendo para qué. Pero yo sí se los puedo probar a ustedes, fuera de mí no hacerlo. Yo me morí cuando ya se me estaban quitando las ganas de morirme, cuando ya no tenía claro si estaba muy cansado, si quería que se acabara la vida, esta vida, de una vez. Vivía con la garganta desgarrada, apenas era capaz de tragar lo que tragaba. Glop. Tenía una vocecita estrangulada, ronca, como si los putos hechos se hubieran encargado de bajarme el volumen solo a mí. Yo siempre he sido feo, eso sí. A mí nunca me ha gustado particularmente mirarme en el espejo. Pero además estaba jorobándome día a día, doblegado y cadavérico como un personaje secundario de novela rusa, porque seguía varado en lo que la gente llama la peor época que he vivido. Solía descubrirme estremecido por una serie de traiciones que nadie más recordaba. Sí, y envenenado por la vez que me robaron todos los archivos de mi computador. Todos. Y sin embargo, cada lunes me parecía más y más claro que no tenía alternativa aparte de vivir, y mucho menos tenía un plan B, porque cada lunes me gustaban más los fines de semana que pasaba con la paseadora de perros y con su hijo. Yo me llamo Simón Hernández, tal como consta en el lomo de este libro, porque Simón significa aquel que ha oído en hebreo, y porque Hernández era el apellido de la familia que se encargó de mi papá cuando su madre murió con los pulmones repletos de mugre y su padre prefirió largarse porque sí, porque así se hacía en el siglo pasado. Yo estaba en la mitad de la vida, en el atasco, en el embotellamiento, en el trancón de la mitad de la vida, cuando me morí. Había cumplido 40 años sin pena, ni gloria, ni festejo. De día trabajaba en la agencia de viajes de mi tío, que ahora administraban mis 2 primos, con la mirada fija en la ventana. De noche visitaba a mi pequeñísima y seria y neurasténica y sonriente madre, que además era mi vecina, pero que desde la muerte de mi papá duras penas salía de su apartamento. Seguía siendo el autor de una reputada trilogía de novelas cortas escritas en mis 20s, Cronos, Cosmos y Nomos.
sobre una mujer que no encuentra la salida de una selva amazónica sin remedio, en blanco y negro, irrespirable por culpa de una peste que violenta a quienes se contagian. Hernández ha hallado la alegoría definitiva de la Colombia patriarcal e inexpugnable. Su tríada es una risueña zancadilla a la versión oficial de la historia. Un cortocircuito a este statu quo plagado de bufones, un jab directo a la mandíbula de una literatura al servicio de esa gente de bien que desde el principio de los tiempos ha sido cómplice de esta violencia. Escribieron sobre mí en Revista Atlántica, en su especial de los mejores libros del maldito siglo XXI. Pero la última vez que me había encontrado con la gerente del editorial me había dicho: mijo, tengo la bodega llena de sus libros, sin asomos de culpas ni rubores. Y como insinué en la página anterior, seguía sintiéndome la insaciable víctima, el caído digno de una melodramática ranchera, de una expresa ex esposa que me había negado a muerte sus rarezas y sus infidelidades. Y se me amargaba en las tardes y alguna de las 1001 señales de cada mañana me recordaba que un enemigo invisible, de esos que saben entrar a los computadores ajenos sin moverse de una habitación, me había robado todos los textos que tenía guardados en el disco duro de mi HPG 1302. En pocas palabras, la vida no había sido particularmente buena conmigo. Podía decirse incluso que había sido cruel, mezquina, como suele serlo con quien le da la gana cuando le viene en gana. Me había dado esta mente de antagonista sin remedio. Esta cultura de la A a la Z que sobre todo me servía para ampliar mi definición de estupidez y para que la gente me indignara más y más, y este rostro enjuto, curtido por las salidas en falso y las inseguridades, que me confería cierto aspecto de enterrador que solo tenía tiempo para lo suyo. La verdad era que mis vecinos del barrio Miranda, aquí en Bogotá, solían decirme: Simón, usted es un personaje, porque les costaba verme como una persona. La verdad era que siempre, y más desde que había vuelto de Iowa, había sido un extranjero exasperado por mi tierra, fuera de mi Colombia. Y este siglo XXI de los relatos distópicos me había traído, en estricto orden cronológico, la orfandad, el divorcio y el fracaso. Miserable siglo XXI. Pero ni siquiera todas las efectivas películas de Hollywood, que me repetí hasta la náusea en los años 80 en el Betamax que mi papá nos trajo aquella noche como si hubiera sido idea suya, por supuesto fue mía, habrían podido prepararme para semejante jaque mate, para que en un abrir y cerrar de ojos, si se me permite un lugar común en el comienzo de este manual práctico de la muerte, que suena a una confesión, un hacker me quitara todas las ideas que tuve alguna vez. Eso, para ubicarnos a todos un poco más, para ponernos en claro las fechas de esta trama épica. Fue 7 años antes de mi muerte, a finales de agosto del 2009. Mi papá había muerto 10 meses atrás. Yo estaba solísimo, varado en mi indignación, rodeado de cajas y recién llegado en el apartamento de divorciado contiguo al apartamento de viuda de mi madre. Revisaba entre mis carpetas, entre mis archivos, las notas como epifanías, solo mías, que tomé desde que asumí la decisión de escribir. Q. Un controvertido juez de la República descubre que toda la ropa de su armario se ha vuelto invisible para los demás. Novela de 1000 páginas sobre una mudanza en la que una casona vieja va quedando vacía capítulo por capítulo. Ensayo contra la estructura dramática como un agente del poder para adormecer al pueblo sometido. Un hombre sin nombre que fue un buen hijo y un buen esposo y un buen padre va a dar al infierno por haberle sido indiferente a la miseria humana una y otra vez. Un sastre que se va cosiendo bolsillos y etiquetas y solapas en su propia piel. Y entonces, de golpe, el procesador de palabras se me cerró como un portazo en las narices. ¡Tras! Word ha encontrado un error y se va a cerrar. Me advirtió un recuadro gris y ya nunca pude volver a abrirlo. Y ya nunca pude volver a mis notas sueltas. Mis cuentos, mis ensayos, mis artículos, mis poemarios inéditos, mis piezas teatrales de un solo acto, mis borradores de un par de novelas cortas, a las que solo les hacía falta una última lectura. Mis experimentos, mis cartas de recomendación, mis confesiones, mis desahogos, mis deshonras por escrito, mis contactos. Todo se fue. Todo se perdió en el limbo, en la red. Yo me quedé sin ideas y sin obras, y ni mis denuncias en los círculos movedizos de la cultura, ni mis investigaciones demoledoras, ni mis conjeturas delirantes, ni mis búsquedas fallidas de las libretas y de los papeles que había lanzado a la basura unos días antes del trasteo,
Ni mis intentos desesperados de reconstruir aquellos textos a partir de correos electrónicos a mis editores, ni mis llamadas acusadoras a mi ex esposa, ni mis amagos de demandas al balbuceante técnico que solía ayudarme con los computadores, ni mis plegarias al dios de la envidia para que vengara mi suerte, pudieron devolverme lo mío otra vez. Siguieron los peores años que he vivido. Tuve taquicardia desde entonces y desde entonces me desperté en las madrugadas porque en ciertos sueños traicioneros, en ciertas pesadillas recurrentes, alguna persona borrosa se me acercaba demasiado y me susurraba, yo sé quién fue, o yo soy su verdugo. Y yo la escuchaba y la sentía en los pulmones y en las tripas. Pensé en dejar constancia de mi tragedia. ¡Pum! Quise matarme un par de noches en las que se fue la luz del apartamento. Una mañana larga decidí, sin embargo, que iba a rendirme, que iba a dejarlo todo como estaba. Y me atiborré de razones para presentar mi renuncia irrevocable tanto a la literatura como a su mundillo, que había sido el mío, más o menos, hasta que me había apuñalado por la espalda. Que se jodan, que se queden con las migas de su secta. Prefiero ser 1000 veces este escritor raquítico que decidió volverse mudo justo antes de que sus enemigos agazapados consiguieran callarlo. Y toda la vida que me quede prefiero ser esta voz misteriosa e irrepetible, que solo pudo y solo quiso escribirse 3 novelas breves como 3 palimpsestos en un rapto de conexión con las voces del aire. Quizás los más novedosos de los aparatos novelísticos de Hernández sea que el autor no es solo autor, sino también crítico literario. No es solo el letrado que se niega a servirle a un pequeño círculo de machos burgueses y liberales, sino el juez implacable que les recuerda a los artistas arrollados la condena que les espera. Se lee en el párrafo introductorio de la entrevista que me hizo la revista Requiem hace unos años. Y no acabar siendo el enésimo idiota útil de esos que se escriben novelitas decimonónicas e importantes de 500 páginas para firmárselas luego a las olas y los jubilados que las aman. Fuera de mí ese sí no. Mi mamá, que escuchaba mis disquisiciones como una vecina solidaria o una espectadora resignada a su suerte mientras doblaba las bolsas plásticas en forma de triángulo, era incapaz de decirme la frase que yo necesitaba oír. Es lo que tú quieras, hijo, me decía. Lo más importante es que te sientas bien. Todas las noches de la semana, de lunes a jueves, nos sentábamos en el sofá, adormecedor de la sala del televisor, a leer en voz alta el libro que ella estuviera leyendo o a cabecear los sangrientos noticieros de cada día. Yo me le quejaba en el principio y en el fin, pero en el medio, en honor a la verdad, solíamos pasar un buen rato. Un paréntesis al infierno nuestro de cada día lleno de silencios felices y de frases sueltas sobre lo que habría dicho mi papá de haber seguido vivo. ¡Qué terquedad! Te diría que no sufrieras más, que más bien hicieras libros de aventuras. Repetía los cuentos 1001 veces. Todo era idea suya. ¿Qué tal las manías con las corbatas? ¿Qué tal el cuento de que él habría querido ser actor? Siempre decía buenos días, señoras y señores. ¡Qué personaje, qué ángel, qué papá! Vas a tener que cuidar a tu mamá por mí, me había dicho él en voz alta de mi oreja cuando en aquella cita del demonio, que fue una buena idea mía y él se adjudicó al final, nos dieron la noticia inverosímil de que en el mejor de los casos le quedaba un mes de vida. Yo habría querido que mi mamá se describiera a sí misma para este libro, pues todos somos miopes frente a los otros, pero cuando se lo pedí me respondió un típico lo que tú digas de mí estará perfecto. Mi mamá, que se llama Aura, porque Aura significa brisa en griego, es una muñeca con unas cuantas frases adentro y una experta en sabotear conversaciones de las que uno puede arrepentirse. Poco dice porque está convencida, creo yo, de que muy poco se puede decir. Poco sale porque es pequeña y es frágil y puede llevársela el viento. Ordena lo ordenado, limpia lo limpio y cuenta los pesos. Eso es. Durante toda mi infancia fue la gerente de un banco y fue una procesión por dentro. Su ética de robot le torció la columna y le revolvió el estómago hasta la jubilación. Y entonces, apenas pudo, se dedicó a leer. Yo le prometí que ningún banco y ninguna cuenta le iba a volver a quitar tiempo para leer sus novelas. Me confesó mi papá, negándome la mirada en esa sala de espera, un poco más avergonzado conmigo que triste, porque se iba a morir en unos meses. Y así fue. Mi mamá dejó Credimensión, el banco, sin permitirse a sí misma despedidas ni añoranzas. Y como desde ese momento se pasó los días leyendo y leyendo, hubo una vez en la que dejó de haber paredes y matas y mesitas en su apartamento y pasaba uno con sumo cuidado al lado de bibliotecas y de torres de libros puestas por ahí. Y mi papá, que las poquísimas veces que leyó se quedó dormido, sin falta en el segundo párrafo de algún libro que ella le recomendaba leer, consiguió más y más y más pacientes.
Mi papá era traumatólogo, para que no nos faltara nunca la plata del mes. Era claro que ella necesitaba toda la soledad que pudiera comprarse y toda la ficción que pudiera leerse en su estudio dentro de su gran biblioteca, para sobrellevar su sensibilidad. Y que estábamos todos de acuerdo con esas reglas del juego. Por supuesto, estoy contando esto para que quede clarísimo que no podía morirme cuando me morí, porque la tranquilidad de mi mamá dependía de mí. Pero también lo cuento, sobre todo lo cuento, porque solo hasta que conocí a la paseadora de perros conocí a otra persona así de capaz de estar sola. Se decía, en el pequeño pueblo de los libros, que yo había dejado todo lo que tuviera que ver con la escritura, los borradores, las revistas, los talleres, los festivales, las ferias, las firmas, porque no había conseguido sobreponerme a una tragedia impronunciable. Se decía que me habían enloquecido el robo de ideas y los celos. Se rumoreaba que andaba por ahí, por la calle, maldiciendo a los amantes sabidos y por haber de la mujer que fue mi esposa. Pero la verdad era que trabajaba de lunes a viernes en la agencia de viajes de mi tío y de mis primos en Ícaro, dispuesto a convertirme en otro misterio al que se lo había tragado la tierra, cuando la paseadora de perros entró a mi oficina a pedirme que me encargara de algunos recorridos de la campaña presidencial de Antanas Mocos. Se llamaba Lucía, como la santa patrona de los ciegos, pero todo el mundo la llamaba Rivera para volverla inalcanzable. Y no era una paseadora de perros en aquel entonces, enero o febrero del 2010, sino la jefa de una agencia de comunicaciones que se había ofrecido a trabajar gratis para la campaña de Mocos. A ver si por fin sacamos a esa gente del poder. Yo estuve listo a votar por el candidato que nos pusiera a la izquierda, tal como lo había hecho siempre, hasta que ella me contagió la esperanza inadmisible, y perdón por la redundancia, de que ahora sí todo iba a cambiar. Nos hicimos buenos amigos, nos descubrimos, pronto llamándonos porque sí, y no fue el fracaso estrepitoso de esas elecciones, sino una noticia de última hora, lo que me puso en mi lugar. Yo no tenía a nadie tan cerca de mí. Yo me encargaba de sus viajes desde la habitación de su dúplex abajo del Parkway, de todo, de los transportes, de los puestos junto a la ventana, en el avión, de las vistas, hasta la habitación del hotel con cama sencilla, que no era nada fácil de hallar ni de explicar. Yo seguía despertándome a pesar de las evidencias y el apocalipsis, porque hablar con Rivera era para mí un ejercicio nervioso y feliz. Hasta que unos días antes de que sucediera lo que sucedió, en la aplastante segunda vuelta de esas elecciones, me llamó a pedirme que le reservara un cuarto con cama matrimonial, porque a ese último viaje iba a acompañarla un novio del que ella siempre me hablaba, pero yo no quería oír. Yo no sé si ya le dije que estoy embarazada, soltó. Yo hice lo que ella me pidió. Respondí nada. Cuando en la única jugada cínica que le haya visto, me preguntó por qué sonaba como si me estuviera llegando tarde su voz. Y colgué y procedí a hacer los arreglos del caso, porque a mí, como a los 3 libros que hice, había que leerme entre líneas. Hernández no es uno de esos narradores latinoamericanos exuberantes y barrocos, pródigos en adjetivos y peritos en alegoría sobre el ruinoso destino de sus naciones, sino un científico loco que nunca está diciendo lo que está diciendo y párrafo a párrafo va dejando claro que el escritor solo puede dar vida como le da el doctor Frankenstein a su monstruo. Escribieron ante mi desaparición en Utopía, el ingenioso blog mexicano sobre ciudades imaginarias. Yo me resigné a las noticias de ella, igual que a cualquier historia de amor que empieza, crece y termina en la cabeza. Yo le dije, buen viaje. Como si no me hubiera quedado sin pretextos para vivir, fuera de mí, mostrarme humano, fuera de mí, rogarle a alguien que no me dejara solo conmigo nunca más. Le escribí un lacónico mensaje de texto cuando vi los resultados de las elecciones. Siento mucho que siempre ganen los peores. Seguí trabajando en la agencia, convencido de que mi destino era encarnar la pregunta de por qué algunas personas se vuelven promesas incumplidas. Seguí tragándome el orgullo. ¿Qué es eso? Cada vez que alguno de mis 2 primos, el gordo o el flaco, me daba las gracias por mi trabajo para que yo tuviera que darle las gracias por mi trabajo. Y en la Semana Santa del 2011, justo cuando esta vida íntima empezaba a volverse un catálogo de noches raras, Rivera entró por la puerta de mi oficina a pedirme que le organizara un viaje a Cartagena para ella, para su hijo de 7 meses y para mí. Nada es mejor cada día en este mundo, pero la historia con ella sí lo fue. Siempre pensé que eso de que todo pasa por algo y para algo era una soberana estupidez, puro físico miedo de huérfanos, hasta que empecé a pasar los fines de semana con ellos 2. Rivera era todas las personas que tiene que ser una persona para que vivir sea vivir con ella. Rivera era todos los cuerpos y todas las voces que buscaba yo. Por supuesto, en un principio no quiso definirse a sí misma para ese libro. Usted sabe que a mí no me gustan estas cosas, me dijo, como corresponde a una mujer que asqueada de las bajezas de las campañas políticas y en busca del sistema nervioso pedido,
Un lunes renunció en las agencias que le pagaban millones de pesos, cerró su Facebook y su Twitter y su LinkedIn y no sé qué más, y se dedicó a pasear perros en un barrio del norte de la ciudad. No quiso definirse a sí misma. Digo, para que yo me vea obligada a decir que todo el que la ha conocido en algún momento ha caído en cuenta de que en ella, en su soledad y en su compasión y en su terquedad, empieza una clase de belleza. Dormí mal la primera noche que dormí en la casa de ellos, pero la mañana siguiente me despertó la felicidad muda de José María. El hijito de 1 año apenas me vio entre las cobijas de la cama de su madre. Buenos días, le susurré con un ojo abierto nomás. El niño no decía ni una sola palabra en ese entonces. Y sin embargo me hizo sentir que me quería allí, luego de esos pellizcos que le dio mi nariz y de esa risita triunfal que me soltó en la cara. Yo jamás pensé en tener hijos, ni siquiera cuando me di cuenta de que ya no me hacía falta la escritura y ya me tenía sin cuidado la sospecha de que los artistas que se vuelven padres pierden el coraje. Me pareció sensato tenerlos... ¿para qué? Y ahora cualquier conjetura me daba igual, porque mi vida buena o regular o mala era amanecer con ellos dos. Y si todo iba bien, si no me esperaba más que eso de mí mismo, ¿cómo terminé muerto sobre la camilla de esa sala de cirugía? Pasó que desde la Semana Santa del 2015, 6 años después del robo de mis archivos del computador, mis borradores empezaron a ser publicados bajo otros nombres. Los cuentos que jamás publiqué aparecieron en un volumen atribuido a un cabrón de apellido y cuello blanco. A principios de abril, mis ensayos inéditos, una serie de reflexiones sobre el lenguaje como mecanismo del poder, le dieron a un tal Salabarrieta un premio latinoamericano con el que nadie contaba. Mis 5 novelas fallidas y truncas, collage paródicos de la decadencia criolla, vieron la luz una por una en esos meses, a duras penas aumentadas y corregidas, firmadas por autores y autoras del demonio que no fueron capaces de darme la cara, pero sí de quedarse con todo. Perdí el temple como lo perdí en los años del divorcio. Sí, pateé la pobre caneca de mi habitación o lancé un plato contra una pared cada vez que vi mis ideas en las vitrinas de las librerías, en los blogs, en los periódicos. ¿Quién podía odiarme tanto? ¿En qué tipo de mundo era necesario aniquilar a aquel que ya había dejado de ser? ¿Qué clase de Dios no soportaba ver a un ateo feliz? Y desde la Navidad del 2015, cuando mi ex esposa me imploró que nos viéramos en el café del centro en el que nos encontrábamos siempre, se me inflamaron las amígdalas y la garganta se me cerró y no tuve ni voz, sino un susurro y un ahogo. Se llamaba Laura, como la corona, pero no pude pronunciar su nombre. Mientras ella me ponía el día en sus reveses, aceptaba que si permitió serme infiel con el que pasara por ahí. Porque un mal día se le olvidó por qué carajos nos habíamos casado, pedía perdón por la separación larga e injusta a la que terminamos sometidos y soltaba la noticia infame de que luego de meses y meses de terapia, una sesión de hipnosis le había revelado que todo había salido mal entre los dos porque ella había sido violada cuando era apenas una niña. Tú no eres un pinche agente de viajes, Simón, agregó avergonzada e incapaz de mirarme a los ojos. Y si yo me hubiera entendido un poco antes, si yo hubiera sabido lo que por fin sé de mí, ya te habrías escrito alguna obra maestra. Yo me tapé la cara con las manos y le dije 1000 veces, lo siento mucho, por las rendijas de los dedos, y le pedí perdón en nombre de todos los hijos de puta. Y ya no pude decir mucho más porque se me salían las lágrimas y porque la voz me alcanzaba apenas para zumbar. Y allí empezó esa gripa eterna. Tos, que me tapó los pulmones, me empujó el pecho hacia atrás y me arruinó noches enteras. Se lo susurré a Rivera de espaldas, en la madrugada de un domingo. Yo estaba bien y ya no. Yo no sé cómo quitarme esta amargura que ya me había quitado. Yo no puedo permitir que toda esa gente me robe mis libros. Yo tengo que volver a escribir. Usted sabe que yo la quiero a usted, Rivera, pero después de lo que ella me dijo me siento como un traidor a la patria. Y Rivera, misericordiosa, solo me pidió que tratara de dormir. De verdad traté. Tomé pastillas, bebí aguas mágicas, castigué a los objetos de mi apartamento, inflamado, infectado, insomnio, cuando nadie me estaba viendo. 4 meses después, era evidente que estaba perdiendo la batalla, porque otra vez la estaba librando. No podía respirar en paz, apenas roncar durante unos cuantos minutos, pues cada vez tenía menos garganta. Dentro de poco iba a ser proeza vivir con semejante dolor. Loop. Y Rivera, en vez de reclamarme que no quisiera tomarme un café con ella porque acababa de tomarme otro café con mi ex esposa, en vez de recordarme que yo ya sabía que era un error tragarme el veneno que había conseguido escupir, me convenció de visitar al doctor, que me hizo entender que tenía que empezar por extirparme las amígdalas y quería recuperarme a mí mismo alguna vez. Se recomienda reposo de al menos 3 semanas, nos dijo. Mucha paciencia. A Rivera no se le pasó por enfrente jamás la idea de dejarme, ya que simplemente me acompañó la mañana de la operación, lunes 30 de mayo del 2016. Se tomó la amigdalectomía, eso sí,
como una ceremonia dolorosa pero definitiva para recuperar nuestra familia. Eso nos dijo. Y yo le di un beso breve, digno de una pareja que es también un hecho. Cuando le di la espalda y me metí a ese último cuarto con la bata ridícula que prueba que uno es solo eso, debí decirle los lugares comunes que se había ganado desde que me pidió que organizara el viaje de los 3. Sí, apenas oí la torpe confesión del anestesista. Creo que le maté a su paciente, mi doctor. Creo que se me fue la mano con el señor Hernández y que lo perdimos. Reconocí que yo en efecto estaba muerto y lo asumí como un castigo por no haber dicho a tiempo lo único que debía decir. Lamenté no haberle hecho a Lucía el chiste de hombre incapaz de sacudirse a sí mismo que había pensado hacerle. Yo sé que en el fondo usted me quiere. Pedí perdón por morirme como un aficionado y apenas escuché el estruendo que escuchan los espíritus cuando están negando su muerte, una consonante hecha de todas las consonantes, pensé que no quería morir sin ella.